Hola, ¿qué tal, Piccionaristas? Bienvenidos a un nuevo capítulo. En esta edición tenemos a un invitado valioso para la industria porcina, para la industria de nutrición animal, el doctor José Soto, quien nos acompaña en esta ocasión y que vamos a empezar a hablar con él acerca de varios temas críticos importantes en el área de la nutrición. Hablaremos un poco de la nutrición de lechones al postdestete, cómo esto se puede concatenar con el desempeño de los animales en el engorde y diferentes perspectivas ya de la industria porcina. Antes de empezar con la entrevista de lleno, me gustaría destacar que el doctor José Soto se desempeña actualmente como gerente técnico global para el área de nutrición en porcinos en Oltec, en donde desempeña funciones de investigación y desarrollo, así como también de consultoría nutricional. José creció en el sur de Chile, en donde cursó estudios de pregrado y posgrado en las áreas de agronomía y economía agraria. Posteriormente obtuvo su doctorado en nutrición de cerdos en la Universidad de Kansas y actualmente reside en Chicago, Illinois, Estados Unidos. José, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias por compartir tu tiempo, tu experiencia, tus conocimientos con nuestra área, con nuestro equipo. Es muy valioso para la revista, como también para el sector de la nutrición, de la producción porcina, pues contar con profesionales de alta valía como contigo en esta ocasión. Y nada, agradecerte por tu tiempo. No, mucho gusto, Sandra, te agradezco mucho la invitación. Es un placer para mí poder compartir, especialmente con, con la industria hispanohablante, acerca de nuestros últimos avances en materia de nutrición e investigación. Sí, y precisamente para hacia allá va nuestra primera interrogante. Desde tu perspectiva, desde tu amplia expertise dentro de este mundo de la producción porcina, que es uno de los, dentro de la producción animal, es uno de los sectores que más factores críticos podría enfrentar. Uno de ellos puede ser en la área o en la fase al post-destete, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cuáles serían los factores más críticos que podríamos encontrar en la nutrición de los lechones? Es, eh, es una muy buena pregunta, es una pregunta recurrente. Y yo me voy a salir un poquito de la nutrición porque sin duda la nutrición es elemental, pero creo yo que hay elementos de manejo críticos que hay que considerar. Yo creo que lo primero, Sandra, es tratar de destetar el cerdo de la máxima calidad posible. ¿Y a qué me refiero con ello? Es maximizar el peso de este animal al destete. Y lo otro es, ojalá, maximizar la edad al destete. Para ponértelo en contexto, tú sabes que nosotros destetamos más o menos a los 21 días, ¿cierto? Pero hemos visto trabajos, y no solo trabajo actual, sino trabajo que ya tiene bastantes años, que tú en la medida que incrementas la edad del destete, puedes mejorar el desempeño y a la vez incrementar la sobrevivencia. Entonces hemos visto muchos trabajos, incluso muchos sistemas, tratando de extender un poquito más esta edad del destete. Yo creo que ese es el primer factor. Yo creo que lo segundo acá, Sandra, es maximizar el consumo del alimento de ese animal. Si bien es cierto, más o menos el 70% de los animales que tú destetas, ¿cierto? En este sitio 2 consume alimento entre las 0 a las 24 horas, hay un porcentaje alrededor de un 30% que no consume alimento o que consume alimento dentro de las 24 a 60 horas. Entonces hay un sinnúmero de estos animales que sin duda necesitan mucho cuidado y lo otro elemental acá es que el cerdo es muy dependiente del consumo energético, ¿cierto? De estas calorías. El crecimiento está asociado al consumo energético, entonces estimular el consumo es vital. Entonces, ahí hay un sinnúmero de estrategias, ¿no? Alimentación en tapetes, alimentación líquida, en fin, hay un sinnúmero de opciones ahí, pero creo yo que es importante, importantísimo estimular el consumo.
Entonces, la idea sería enfocarnos en la fisiología, enfocarnos en la base de un tracto gastrointestinal, en la madurez, en el desarrollo, y a partir de ahí sí, pues implementar diferentes estrategias nutricionales, pero que irán muy, muy de la mano con el manejo. Sin duda, Sandra, yo creo que, y aquí viene un tercer punto que es súper relevante, y este específicamente asociado a nutrición. Cuando nosotros desarrollamos programas de nutrición para el cerdo destetado, acá lo más relevante es entender la biología del cerdo, ¿cierto? Tú sabes que este animal digiere muy bien, o la actividad y la lactasa es muy alta. Por lo mismo ocupamos productos derivados del lácteo en esas primeras fechas, ¿no? A la vez, este animal no consume muy bien carbohidratos complejos o proteínas derivadas de plantas. Entonces, a la hora de hacer un programa de estas características, tenemos que considerar la biología del cerdo para poner estos programas. Y asociado con lo mismo, Sandra, yo creo que este es un punto extremadamente válido, y te lo menciono porque lo visualizo mucho, específicamente cuando viajo a Latinoamérica, es que hay que hacer esta transición de una dieta un poquito más especializada a una dieta basada en granos y fundamentalmente pasta de soya lo más rápido posible. Y la lógica ahí es reducir el uso de ingredientes de muy alto costo por ingredientes que son un poquito más económicos. Entonces ahí yo veo una oportunidad tremenda para poder optimizar y maximizar la rentabilidad del productor. Entonces, esos te diría yo que son para mí 4 puntos relevantes a la hora de pensar en estos factores críticos del lechón, ¿no? Ujú. Y en este mismo sentido, usualmente o bajo ya tu experiencia a lo largo de la nutrición y manejo de los lechones al post-destete, ¿qué tipo de ingredientes serían los que se preferirían para hacer esta transición más suave, ¿no? Que tú ya mencionas, sí, el lechón viene de un consumo de un alimento altamente digestible, líquido, al estar con su madre, etcétera, y a esta transición brusca, ¿no? De tener alimento sólido, materias de origen vegetal. ¿Cuáles serían los tipos de ingredientes que preferiríamos en estos casos? Claro. Bueno, Sandra, tú lo mencionaste de alguna manera. Yo creo que lo importante acá es incluir proteínas de muy alta digestibilidad, ¿ya? Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo es incluir carbohidratos digestibles, como por ejemplo la lactosa y derivados de productos de lactosa. Y otra cosa, Sandra, te diría yo que es un concepto relativamente nuevo, es el uso de fibras funcionales durante estas etapas. Y con ello me refiero a fibras de carácter soluble, y me refiero a solubilidad en agua, y fibras insolubles. Entonces, lo que hemos visto que combinaciones de este tipo de fibras tienen un efecto súper positivo, sobre todo para efectos de sobrevivencia y de salud intestinal en general. Entonces ha habido un cambio, diría yo, bastante brusco en la incorporación de este tipo de fibra. Y lo otro que hemos hecho es caracterizar de mejor manera esta fibra. Entonces creo yo que en ese sentido esto se puede incorporar muy bien dentro de un programa de nutrición de lechones, ¿no? Completamente de acuerdo, porque estábamos acostumbrados a verle a la fibra como un diluyente de dietas, más no estábamos acostumbrados a ver sus fracciones, ¿no? De solubles, insolubles, que podrían ayudar al tránsito, a la misma Exacto, fermentación. En exacto. los lechones al post-destete, ¿cómo recomendarías tú o si tuvieras que dar una recomendación de la inclusión de fibra soluble, insoluble, ¿cuál te inclinarías? Bueno, yo creo que antes de proveer con una recomendación, yo creo que hay que recordar de manera importante qué hace cada tipo de fibra, ¿ya? Por ejemplo, si tú hablas de fibra soluble, es una fibra que es altamente fermentable en el intestino grueso, ¿cierto? Hay cambios en la microbiota del intestino, hay alta producción de ácidos grasos volátiles, producto del uso de estos productos,
Lo otro, importante también, que tienen un efecto prebiótico, ¿no? Entonces, y lo otro importante también es que los contenidos intestinales, producto del uso de fibras solubles, normalmente tienden a movilizarse de manera un poquito más lenta. Y ahora cuando te mueves a la fibra insoluble, las cosas cambian, ¿te fijas? La fibra insoluble tiene un efecto prebiótico también, pero a la vez incrementa la velocidad del pasaje del contenido intestinal. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un problema de patógenos, tú puedes movilizar estos patógenos de manera más rápida del sistema, utilizando fibra insoluble. Entonces, nosotros en ese sentido, como equipo de investigación, lo que hemos hecho es buscar combinaciones, ¿no?, de estas fibras insolubles, solubles, y hemos visto respuestas específicamente en sobrevivencia. Entonces yo creo que en ese sentido seguimos conociendo más cómo aplicarla, y te estoy hablando solamente de lechones en este caso. Yo creo que la fibra da para mucho acá, investigación con cerdas, qué sé yo, cerdos en finalización, en fin. Pero creo que le estamos cambiando un poquito, como tú bien decías, Sandra, cambiando un poquito la percepción, porque fibra la veíamos de alguna manera como antinutriente, ¿cierto? Diluye la energía. Otro elemento importante de la fibra, y aquí viene un poquito de precaución, es normalmente ingredientes altos en fibra, normalmente traen micotoxinas, y sin duda esto puede tener un efecto tremendo. Y lo otro acá, si es que vamos a utilizar este tipo de productos, y te estoy hablando de subproductos, ¿cierto? Lo otro es la caracterización nutricional de estos ingredientes, porque como tú bien decías, diluyen la energía, y hay mucha variabilidad en el contenido nutricional de este tipo de ingredientes. Es decir, como nutricionistas tenemos que hacer muy, muy buen trabajo caracterizando estos ingredientes, si es que los vamos a considerar para formulación. Y es una realidad, ¿no? Una realidad latinoamericana y bastante europea de la utilización de subproductos, que por diferentes circunstancias, pues necesitamos adaptarnos y utilizar subproductos, coproductos para la formulación, para el diseño de las dietas. En este mismo sentido, pues las enzimas, una gran herramienta, nos ha ayudado a sacarle el máximo provecho a estos subproductos, ¿no? Pero desde tu punto de vista, ¿cuál debería ser el criterio para la utilización, para aprovechar al máximo esta utilización de subproductos y las enzimas por otro lado? Claro. Bueno, yo creo que la investigación nos sugiere que el uso de enzimas es positivo, ¿no? Y antes de entrar a enzimas que son un poquito más contemporáneas, yo creo que es bueno hablar de fitasa, porque seguimos aprendiendo de fitasa al día de hoy. Es un producto que hemos utilizado por 30 años en pollos, en cerdos, en fin, y nos continúa siendo muy consistente en lo que hace, pero a la vez creo yo que seguimos aprendiendo específicamente cuando la utilizamos en distintas fases, ¿no? Tú sabes que nosotros hacemos una superdosificación con el lechón, pero a la vez, por ejemplo, te menciono que ahora en cerdas, en lactación, hemos hecho trabajo de superdosificación, y hemos visualizado de que el animal tiende a incrementar el consumo porque tú destruyes totalmente el ácido fítico, y el ácido fítico tiene un efecto anoréxico. Entonces, con eso aparentemente incrementamos el consumo. Y lo otro es que hay datos que sugieren, te diría yo, es investigación relativamente nueva, pero hay datos que sugieren también que la fitasa en altas dosis normalmente tiende a reducir el proceso de parto, y por lo mismo tú tiendes a disminuir la cantidad de natimortos. Entonces, yo creo que es súper importante cuando hablamos de enzimas, destacar quizás una fitasa tú hoy día la ves como un commodity, ¿cierto? Pero creo yo que tiene mucho mérito en otras fases. Ahora, vámonos quizás al origen de la pregunta, ¿no? Yo creo que hay varias enzimas que tienen mucho mérito, y específicamente lo que hemos visto ahora es el uso de carbohidrasas, ¿cierto? Que va de la mano de la fibra que acabamos de Absolutamente, absolutamente, Sandra. Yo creo que lo importante sí es como precaución
creo yo que las respuestas en incrementos energéticos asociados a carbohidrasas, te diría yo que los datos son relativamente inconsistentes en ese sentido. Y esperar una respuesta consistente considerando distintas dietas, creo yo que no es lo más adecuado, ¿cierto? Por ahí lo mencionamos, para asegurarnos de que funcione el producto, normalmente tú tienes que tener muy altos niveles de fibra insoluble. Lo otro es aplicar el producto de manera continua, no esperar una respuesta después de algunos días de aplicación del producto. Y otro elemento que es súper relevante, Sandra, hemos aprendido de que con el uso de carbohidrasas también podemos mejorar sobrevivencia en animales de distintos estados de salud. Y hemos visto, por ejemplo, que la carbohidrasa puede eliminar sustrato, que normalmente es sustrato que no está digerido, que normalmente lo colonizan patógenos. Y eso puede estimular mayor mortalidad, ¿no? Entre otros beneficios, integridad intestinal, estrés oxidativo. Así que creo yo que las carbohidrasas tienen muchos méritos, pero te reitero, en términos energéticos, quizás las respuestas son un poquito más inconsistentes. Y por ahí me mencionaste cuáles son los criterios, cuáles son las precauciones. Yo creo que hay muchos productos en el mercado, ¿cierto? Y a veces nos confundimos. Yo creo que es importante, normalmente las compañías te van a entregar una matriz, ¿cierto? La cual tú cargas en tu programa de formulación. Y yo creo que antes de hacer estas modificaciones en formulación debemos saber exactamente dónde vienen esos datos y si es que hay información contundente detrás del producto. He visto yo investigación hecha acá en Estados Unidos en donde le han asignado el 100% de la matriz a un producto X y el cerdo no responde de la manera que debería en función de esa matriz. Entonces, esa sería mi precaución, Claro, Sandra, en ese esa sentido. sobrevaloración de un producto o por el muy el contrario, menos frecuente una subvaloración. Exacto, exacto. Entonces yo creo que ahí hay que tener cuidado en ese sentido, pero te reitero, este tema de sobrevivencia ha sido una respuesta relativamente consistente. Y tú sabes que la mortalidad es extremadamente importante en términos financieros, ¿no? Sobre todo en finalización. Sin duda, un parámetro zootécnico que va a marcar qué tan eficiente es una producción, cómo Así es. de bien lo estamos llevando en el manejo, en la nutrición, etcétera. Y en este mismo sentido, aunado a lo que tú mencionas de tratar de compensar o de tratar de reducir o compensar a estos animales más susceptibles, quizá en el tema de los lechones, pues ya de entrada todos llegan susceptibles, ¿no? Al destete todos están inmaduros, su tracto gastrointestinal, etcétera. Y uno de los nutrientes que los que más énfasis hemos puesto, pues a lo largo de estos años, son los aminoácidos, ¿no? Ya cambiamos el concepto de que los animales no necesitan proteína cruda, no necesitan proteína bruta, sino aminoácidos. ¿Cómo ha ido evolucionando este tema de los aminoácidos junto con la genética de los animales? Claro. Bueno, es súper relevante lo que han hecho las casas genéticas, ¿no? El día de hoy tenemos cerdos que crecen más rápido y normalmente tienden a consumir un poquito menos. Entonces, por lo mismo tenemos que concentrar de mayor manera los aminoácidos, ¿no? Y evidentemente la lisina, que es el primer aminoácido limitante en el caso de los cerdos, es el primer aminoácido que ajustamos, ¿no? Ahora, en términos de aprendizajes, bueno, antes de ir a eso también voy a mencionar otro punto. Yo creo que cuando hablamos desde una perspectiva netamente económica y cuando vemos los requerimientos de aminoácidos, yo creo que es importante no formular para obtener un 100% de la respuesta en desempeño, ¿cierto? Normalmente el óptimo económico oscila entre el 95 al 99% de ese requerimiento. Entonces es súper relevante mencionarlo. Y lo otro ya, hablando un poquito más acerca de
de descubrimientos recientes y algunos no tantos, te diría yo que son los aminoácidos funcionales. Hay un trabajo de Canadá, de Perry Swan Center en Canadá, en donde descubrieron que con una mayor fortificación de triptófano, treonina y metionina, creo que en este trabajo se suben a un 20% los aminoácidos en relación a la recomendación del NRC. Entonces, lo que vieron específicamente estos investigadores, que cuando tú tienes un desafío de salud, en este caso fueron inoculados con salmonela, lo que ocurrió es que cuando tienen este desafío, los cerdos tienden a crecer un poquito más rápido cuando tú fortificas con estos aminoácidos lo otro. Si bien recuerdo el paper, hubo menor colonización intestinal por parte de estos patógenos cuando tú incrementaste estos aminoácidos. Entonces, creo yo que cuando hablamos de aminoácido funcional, son aminoácidos que hacen un poquito más allá de solamente depositar proteína, ¿ya? Y que tienen funciones específicamente en el sistema inmune y en general para fortificar la salud del animal. Y también yo creo que en este sentido, ya esto ya tiene bastantes años, Sandra, hay otros aminoácidos como por ejemplo la glutamina y el ácido glutámico que también tienen efectos en salud. Yo creo que lo hemos visto incluso en trabajo en pollos, en donde destacan el uso de estos aminoácidos. Ahora el tema es ¿la glutamina está disponible dentro de nuestros mercados? ¿Tiene un precio adecuado para poder utilizarlo? Yo creo que esa es la pregunta, pero hay trabajos bien interesantes en ese sentido. Y glutamina, específicamente, el enterocito la utiliza como fuente de energía. Entonces es un aminoácido esencial y proveerlo de manera exógena, sin duda en el cerdo, en el neonato y en el cerdo destetado, hemos visto que hay muy buenas respuestas, pero volvemos a lo mismo. Es el precio adecuado, existe la disponibilidad como para hacer ese tipo de manipulaciones. Ahora, volviendo a metionina, triptófano y treonina, esos son aminoácidos que están disponibles, ¿cierto?, para formulación. Claro, es decir, sabemos ya y el respaldo científico de que tiene un aporte en integridad intestinal, que es hacia allá donde debemos apuntar a mantener el intestino para que cumpla su función de absorción, digestión, metabolismo, etcétera. Pero, claro, tenemos un poco esta limitante, ¿no? De mercado, de disponibilidad, factibilidad, pero no quiere decir que lo perdamos de vista a estos aminoácidos, a este concepto de aminoácidos funcionales. Ahora, junto con los aminoácidos, siempre hemos estado hablando de que para el crecimiento, para la fortificación del animal, en toda su estructura, en toda su fisiología, pues necesitamos no solamente el proveer un nivel adecuado de aminoácidos, sino que también tiene que haber una relación junto con la energía. En este sentido, ¿cómo deberíamos mantener? ¿Cuáles serían los criterios para mantener la relación aminoácidos y energía? Claro. Bueno, Sandra, yo creo que esa es una de las preguntas más elementales y fundamentales de la nutrición de cerdo, ¿no? Que es la proporción de lisina a energía o caloría, ¿ya? Cuando tú formulas una dieta, por ejemplo, el primer paso que debes cumplir, y este es el paso más importante que toma un nutricionista, y aquí lo voy a reiterar, es el paso más relevante que tiene que tomar un nutricionista todos los días, es definir el nivel de energía en esa dieta, ¿ya? Ese es el primer paso. Y una vez que ese nivel está definido, ¿ya? Tú tienes que poner la lisina en proporción a esa energía. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque en la medida que tú varías los niveles de energía, tienes que asegurarte que los niveles de lisina que consume el cerdo son los adecuados. Tú sabes bien que cuando incrementas en la concentración energética, normalmente va a haber cambio en el consumo de alimentos, ¿cierto? Va a ser mucho menos, ¿ya? Entonces, por lo mismo, debemos mantener esta proporción para asegurarnos que el consumo de aminoácidos es el apropiado. Entonces, te reitero, es uno de los elementos más fundamentales en términos de nutrición de cerdo. Y en ese sentido, creo que las casas genéticas nos contienen
nos siguen demostrando que quizás los requerimientos de lisina son un poquito más altos, ¿no? Entonces, por lo mismo, esta proporción debemos manejarla de manera muy adecuada, muy cautelosa. Debe ir de la mano. Ahora, dentro de una dieta sabemos que quizá uno de los nutrientes más costosos pues es precisamente la energía, ¿no? Y aquí valga la oportunidad. Hay un trabajo muy bien desarrollado, una herramienta que creo que ha permitido a muchos de los nutricionistas, a muchos de las producciones a nivel mundial, pues ir afinando, ¿no? Sus criterios, ir afinando su formulación, su diseño de las dietas, en el que precisamente, pues, tú estuviste involucrado, ¿no? En esta herramienta, en este modelo del predictivo de la energía o de cómo podemos a sacar el máximo provecho, pues, precisamente a estos niveles de inclusión, a estos niveles de energía en las dietas. ¿Puedes contarnos, José, cómo fue el desarrollo de este modelo? ¿Cómo podemos utilizarlo? ¿Cuáles son los criterios que podemos ir implementando en este modelo? Sin duda. Bueno, ese fue un trabajo bien intenso que hicimos entre el equipo de Kansas State University y el equipo de nutrición de PIC. Y lo que nos dimos cuenta como equipos es que no había una herramienta para determinar cuál es el nivel de energía que optimiza la rentabilidad. No existía una herramienta de esas características, y eso efectivamente es lo que tratamos de desarrollar. Entonces, lo interesante de este sistema, que a su vez es muy flexible, es muy aplicado a distintas realidades, la base son varias ecuaciones de regresión que predicen el crecimiento, que predicen la conversión de alimentos, que predicen el desempeño de la canal en función de los niveles de energía y también de los niveles de fibra insoluble en la dieta. Entonces, lo que hace el usuario del programa, ¿no? El usuario ingresa parámetros de carácter productivo, qué sé yo, crecimiento diario, consumo de alimentos, conversión alimenticia, y paralelamente ingresa variables de carácter económico, ¿no? El costo de la dieta, cuál es el costo de ese cerdo cuando ingresa al sitio 3. En fin, hay un sinnúmero de factores que el usuario ingresa al sistema, y lo que hace este programa tiene un algoritmo que está detrás, y lo que hace este algoritmo busca la mejor opción para maximizar la rentabilidad en función de distintos niveles de energía que también el usuario tiene que proveer. Te diría yo que el feedback que recibimos siempre es que, oye, es súper intensivo, requiere de mucha información, pero yo siempre vuelvo a lo mismo. Creo yo que esta es la decisión más importante que tiene que tomar un nutricionista, que es la determinación de los niveles de energía en la dieta. 50% del costo de tu dieta es energía. Entonces creemos nosotros que es una herramienta extremadamente poderosa y que tiene mucha aplicación en el mercado, ¿no? Y esta herramienta, bueno, es una herramienta que es de libre acceso. ¿Se podría adaptar muy bien a todo tipo de producciones? Respondiendo a tu primera pregunta, efectivamente es de libre acceso. Sé que PIC continúa desarrollándola, haciéndola mucho mejor. Y creo yo que una vez que los parámetros están bien definidos dentro de ese sistema, puede ser aplicada a varias condiciones. Y lo más importante, Sandra, es que la ecuación de regresión que existe para predecir crecimiento, conversión, e incluso el desempeño en carcasa, tienen ecuaciones
que incluyen una cantidad de ensayos y de investigación publicada extremadamente robusta. Y esa investigación que no tan solo ha sido desarrollada en Estados Unidos, sino que es datos de Europa, de otras geografías. Entonces creo yo que es amplio. Y el otro tema, Sandra, es que estas ecuaciones se validaron y la predicción es extremadamente cercana a lo que tú ves en terreno. Entonces tiene muy, muy alta aplicación y te reitero, la continúan desarrollando y mejorando, ¿no? Así que creo yo que es una tremenda herramienta, Sandra. Es una herramienta que tiene detrás, pues ya tiene el sustento, ¿no? La validación y que es robusta para ayudar precisamente a tomar, a la hora de tomar estas decisiones, criterios a diseñar una dieta. Así es. Y pues finalmente, José, desde tu perspectiva, ¿cuáles podrían ser, cuáles son los desafíos que podría estar enfrentando el sector porcino? ¿Cómo podríamos afrontarlos desde la nutrición? ¿Cuáles son tus perspectivas para este año que acaba de empezar y que, bueno, ya constantemente tenemos diferentes desafíos ambientales, de salud pública, etcétera, en el sector porcino? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu perspectiva? Claro. Bueno, yo creo que los desafíos, te diría yo, que incluso ya no tienen, ya no tienen límites de país, ¿cierto? Ya son temas más geográficos. Y creo yo que uno de los principales desafíos que tenemos el día de hoy como industria son las enfermedades. Enfermedades de carácter viral, PRRS, PIDV, tenemos patógenos de carácter bacteriano, ¿cierto? Escherichia coli, Salmonella. Creo que lo que he visto yo a través de los años es que estos se continúan intensificando estos problemas. E incluso hemos visto que hay un efecto tremendo sobre la mortalidad. Los niveles de mortalidad, si bien es cierto que nuestra productividad continúa mejorando, nuestros niveles de mortalidad siguen aumentando y sin duda se hacen peores cuando tienes un desafío de carácter viral. Entonces, en ese sentido, la bioseguridad, entre otras herramientas, es vital, creo yo. Ahora, yo soy nutricionista, no soy veterinario, pero sí efectivamente veo la necesidad de ir en ese sentido. Y otro tema que traigo acá a discusión, Sandra, es que también hemos descubierto que hay diseminación de patógenos virales a través del alimento. Y es otra ventana de ingreso de un patógeno a tu sitio de producción, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría que en los últimos, esto va a ser casi 10 años, sabemos que hay ingredientes que pueden mover virus y en ese sentido también hemos desarrollado productos que pueden mitigar este riesgo viral en el alimento. Entonces hay algunos productos en el mercado y nosotros como compañía hemos estado muy, muy activos en ese frente, desarrollando investigación, todo con comité editorial, y continuamos demostrando que nuestro producto es extremadamente efectivo a la hora de mitigar el riesgo viral. Ahora, no es solo el producto que va a hacer el cambio, ¿no? Sino que es a través de un programa de bioseguridad integral. Es un programa holístico, ¿no? No tendríamos una solución, una receta mágica exclusiva para solventar los problemas. Ahora, cuando tú mencionas de este tipo de patógenos, ¿cuál podría ser un breve ejemplo? Bueno, como te mencioné, yo creo que PRRS es un problema que tenemos acá en Norteamérica extremadamente serio. Yo diría que es un problema más estacional, pero ya estamos viendo que se está extendiendo a todo el año. Normalmente, ¿cierto? Con clima un poquito más frío, hay mejores condiciones para que un organismo de este tipo persista, ¿no? Pero yo diría que PRRS es uno de los principales. PIRIV ya no es un problema generalizado, pero tú ves brotes.
y esto se expande no solo a Estados Unidos, que es donde yo opero gran parte de mi tiempo, pero lo he visto mucho en Canadá, lo he visto en México también y en otras geografías. Creo yo que patógenos de carácter viral han sido muy predominantes, Sandra. Y los asociados exclusivamente o mayoritariamente a materias primas, justo lo que mencionabas, pues que puede ser un riesgo muy alto, ¿no? Sobre todo cuando no manejamos la higienización del pienso, del alimento, si no es un pienso, si no es un alimento en pellet que ha tenido ya un proceso térmico, pues aumentan este tipo de riesgos, ¿no? Aquí, ¿cuál podría ser uno de los de ejemplos de los que tú has visto a nivel de Latinoamérica, quizá? Bueno, yo creo que volvemos al tema de la prevención, Sandra. Yo creo que los programas de bioseguridad se están extendiendo no tan solo al sitio de producción, sino también a la fábrica del alimento, a los vehículos y a la gente que ingresa a este tipo de instalaciones. Entonces yo creo que se trata de un programa holístico, integral, en donde distintas medidas se incorporan, ¿no? Yo te menciono este producto, pero te reitero, es una pieza más dentro de este puzzle de cómo manejamos el riesgo de enfermedades dentro de nuestros sitios de producción. Así es, completamente un programa más holístico es lo que necesitamos instaurar. Muy bien, José, muchas gracias por tu tiempo. Y ya para despedirnos, quizá alguna recomendación que nos puedas dar a los nutricionistas, a los productores del sector latinoamericano, global en general. Yo creo que como disciplina, la nutrición es un área extremadamente fascinante y la velocidad de aprendizaje a través de la investigación principalmente es tremenda. Así es que yo te diría que como industria no nos quedemos atrás, actualicémonos constantemente y tratemos de trabajar de manera colaborativa. He visto en países que trabajan, por ejemplo, la industria privada, ¿cierto? Con universidades y diversos centros de investigación trabajando de manera colaborativa. Ahí es cuando logramos cambios fundamentales a la hora de producir, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, yo creo que eh, educarnos e informarnos acerca específicamente del área de nutrición. Te reitero, es extremadamente dinámico esto. Estamos aprendiendo cosas nuevas todos los días. Así que es importante la actualización y la conexión. ¿Dónde está esta fuente de información? ¿No? Yo creo que eso es súper relevante. Así es, a no parar cada día se aprenden cosas nuevas y pues cada vez estamos evolucionando y tenemos nuevos conceptos que podemos aplicar y que podemos ser mucho más eficientes, ¿no? A la hora de entrar en este mundo tan fascinante de la nutrición y, como no, pues de la producción animal. Pues muchísimas gracias, José, por tu tiempo. Ha sido una entrevista muy enriquecedora. Espero poder tenerte en alguna otra ocasión también en este espacio. Y pues nada, muchas gracias nuevamente por tu tiempo y pues que tengas una buena semana. Excelente. Gracias. Te reitero, Sandra, por la invitación nuevamente y encantado de poder participar en otra oportunidad en este tipo de actividades. Muchas gracias, José.